Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 24. La ciudad de sangre y ruina. Resumen. La batalla llega a su etapa final. Texto del capítulo. Reynard permaneció como estaba, obligado a quedarse con su padre, quien tenía a su dama a punta de espada. Felt puso los ojos en blanco. Te dije que te fueras, idiota. Refunfuñó Felt, cada vez más molesta. Este idiota es demasiado cobarde como para intentar hacer algo. Escupió las palabras y miró a su caballero con enojo. Señora Felt. Con todo respeto, no puedo, los dos, quédense quietos y tranquilos. Espetó Einkel. ¿Qué tal si simplemente? Einkel se detuvo al ver que Reynard se daba la vuelta. Oye, de repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe y el agua empezó a entrar. Se estrelló contra los tres. Reynard se mantuvo firme, pero Einkel y Felt se estrellaron contra las paredes de la posada al ceder. ¡Ay! Rienda. Reynard entró en acción rápidamente, agarrando a su dama con un brazo y a su padre con el otro. Los puso a salvo rápidamente y aterrizó en el tejado de la posada, dejando a su padre en el suelo antes de saltar para dejar a Felt, creando distancia entre ambos. Mirando a su alrededor, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué demonios? Gritó Felt mientras miraba a su alrededor. El agua había inundado la ciudad. No del todo, pero sí toda la planta baja. Varias casas se derrumbaron con la avalancha inicial. Las compuertas, debieron haberlas abierto, murmuró Reynard. Maldita sea. Gritó Einkel mientras miraba a su alrededor. Reynard. Gritó otra voz. Era Emilia, cargada por Rosual, quien todavía estaba suspendida en el aire. Los dos flotaron hacia ellos, con expresiones sombrías en sus rostros. Hermana mayor. Gritó Felt mientras se ponía de pie. Señora Emilia, me alegro de verla bien, dijo Reynard cortésmente, aunque no apartaba la vista de su padre, que estaba en la esquina. Rosual también lo hizo, aparentemente habiendo comprendido al menos parcialmente la precaria situación. Me alegra verte bien, santo de la espada. Emilia miró a su alrededor. Reynard, la ciudad, lo sé. Dejó escapar otro suspiro y negó con la cabeza. Felt refunfuñó para sí misma mientras miraba a su alrededor. ¿Qué te dije, idiota? Anda ya. Dale una paliza a esos bastardos del culto de la bruja. Rosual asintió. Tu ayuda sería muy apreciada, Reynard. Reynard asintió. Primero pongamos a salvo a nuestros candidatos. Puede que este no sea el mejor lugar. Puedo con eso, dijo Rosual. Mis habilidades deberían ser más que suficientes para. Se escuchó un fuerte suspiro que cortó el ruido. Las miradas de quienes estaban en la azotea se desviaron hacia el agua, donde una figura solitaria caminaba por las calles inundadas. ¿Ah? ¿Quieren irse justo cuando llego? ¡Qué groseros y desconsiderados son todos! El hombre habló con una burla despectiva. Era Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia. Rosual frunció el ceño. Otra vez ese individuo problemático. Reynard frunció el ceño y se giró para mirar al hombre. La mirada de Regulus recorrió al grupo y se posó en Emilia. Vaya, qué belleza tan interesante tienes ahí. Puck se manifestó de repente frente a Emilia. Oye, mira dónde tienes la mirada, escoria. El desprecio era evidente en la voz de Puck. No tenía ganas de seguir con su juego ante semejante maldad. Regulus se rió. ¿Me llamas escoria? ¿Invadir lo que puedo ver y hacer un comentario tan grosero después de un cumplido sincero? De verdad, son el colmo de la desconsideración. Aún así, deberías alegrarte. Siendo un hombre considerado y humilde como soy, me he interesado por ti, le declaró a Emilia. Felt gimió. Este tipo es un asqueroso. Sí, pero uno poderoso, añadió Rosual. Miró a Reynard. Santo de la espada, ¿podrías? Yo me encargaré de nuestros protegidos. Gracias, margrave, declaró Reynard mientras agarraba la espada del dragón. No podía desenvainarla, pero aún así agarraba la espada del dragón. Después de todo, seguía siendo un arma efectiva para él incluso cuando estaba envainada. Entonces seré tu oponente, declaró Reynard al arzobispo. Regulus se burló, pero no dijo nada. En realidad, le habían dicho que viniera aquí precisamente para enfrentarse al santo de la espada. Solo él era capaz de esto entre todos los arzobispos. Al menos, así se lo expresó el arzobispo de Vanagloria. Regulus suspiró. Como serás, lo quiera o no. Reynard se preparó.
Reinhard van Astrea, el santo de la espada. Regulus Corneas, arzobispo del culto de la bruja que representa la avaricia, respondió Regulus con una sonrisa confiada. Mientras ambos se preparaban para enfrentarse, Rosuald rápidamente se llevó a Felt y Emilia. E Imkel, al darse cuenta de que ahora estaba en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, se apresuró a alejarse para escabullirse. Reinhard se abalanzó sobre el arzobispo de la codicia y comenzó su batalla. Julius estaba manteniendo su posición contra el culto de la bruja lo mejor que podía. Una vez que comenzó el caos, trabajó con Ricardo para asegurar la seguridad de su dama, masacrando a cualquier atacante del culto de brujas que se interpusiera en su camino. Por suerte, la resistencia fue bastante leve, y con su dama a salvo en un refugio con Ricardo y las trillizas cuidándola, pudo cumplir con su deber como caballero y ayudar a proteger la ciudad. Por mucho que deseara quedarse con ella, no podía negar que una amenaza para ella persistiría mientras el culto de la bruja permaneciera activo en la ciudad. Así que, con todo eso en mente y con el corazón lleno de determinación, se lanzó al campo de batalla para repeler lo que quedaba del culto de la bruja. De pie sobre las calles inundadas, Julius tenía la espada preparada mientras otro enjambre de cultistas se acercaba. ¿Un ataque total? Ya no se mueven sin más. Consideró dónde estaba. El ayuntamiento. Rápidamente comprendió su destino y se preparó. No irán más lejos. Les proclamó a los cultistas mientras seguían cargando. Su espada se cubrió con la luz arcoíris de sus espíritus al atacar. La luz arcoíris arrasó con muchos de los cultistas que se acercaban, bañándolos en luz arcoíris y aniquilándolos. A medida que se acercaban más cultistas, una figura apareció a su cabeza. A diferencia de los demás, su capucha no estaba levantada, lo que permitía ver su rostro grotesco. Un hombre de piel verdosa, cabello esmeralda y una amplia sonrisa cadavérica. Ah, ¿sí? Un defensor sigue con vida. ¡Qué devoto! ¡Qué diligente! Mientras otros son cobardes y perezosos, sucumbiendo al miedo, la desesperación o la muerte, usted, señor, permanece como un ejemplo de deber. Proclamó el hombre retorcido en tono alto y dramático, señalando directamente al más noble de los caballeros. Julius frunció el ceño y preparó su espada, comprendiendo que este enemigo era mucho más formidable que los demás. Te exijo que te detengas, demonio. En nombre del dragón y por la autoridad del reino de Lúnica. Ríndanse ahora o perderán la vida en el acto. Ajá, qué maravilloso. Qué delicioso. Pero no puedo. Sería una pereza rendirme ahora. El amor de la bruja me impulsa. Me llena. Me obliga. Si abandonara mi camino con tanta pereza y desidia tras tan poca resistencia, estaría a merced de su vástago elegido, declaró con un profundo suspiro y meneando la cabeza. Así que serás tú quien nos deje pasar. Oh, diligente. Por favor, haz tu mejor esfuerzo, dijo con una sonrisa burlona. Betelgeuse ya había desatado 2 docenas de sus manos invisibles, pero Julius no sabía que ya estaba siendo rodeado. Julius frunció el ceño y apretó con más fuerza. Soy Julius Juculius, caballero espiritual de Lúnica. Betelgeuse. Romanee. Conti. Arzobispo del culto de la bruja, representando a la pereza. Arzobispo de la pereza, dijo Julio con gravedad. Hoy caerás bajo mi espada. Betelgeuse mantuvo su amplia y maligna sonrisa mientras Julius cargaba con su espada en la mano. Sus espíritus enviaron ráfagas de magia elemental mientras Betelgeuse levantó una barrera de tierra en defensa. Reuniendo nuevamente la luz del arco iris a lo largo de su espada, Julius desató un poderoso corte de colores prismáticos que hizo estallar al arzobispo, junto con varios otros cultistas. Sin embargo, mientras intentaba aprovechar su ventaja, se vio repentinamente golpeado por una fuerza invisible. Y luego otra. Y luego otra. Una lluvia invisible de golpes cayó sobre el mejor de los caballeros mientras se tambaleaba y caía hacia atrás. Intentó estabilizarse para luchar, pero sintió que le agarraban el tobillo al perder el equilibrio, recibiendo varios golpes más. Al darse cuenta de que estaba rodeado por una especie de manos invisibles, se adaptó rápidamente. Sus espíritus conjuraron un tornado de fuego y viento a su alrededor, liberándolo del constante ataque de las manos mientras Julius recuperaba el equilibrio. Así que atacas con una fuerza invisible, arzobispo. Una forma tan cobarde de luchar le viene bien a uno de los de tu clase. Julius normalmente se mostraría un poco más digno ante semejante lucha. Pero el daño había ocurrido demasiado rápido. Demasiados muertos ya llenaban las calles. Ni siquiera consideraría la empatía ahora, no cuando se enfrentara a un monstruo desvergonzado.
Betelgeuse soltó otra carcajada. ¿Ah, sí? Cobarde. No lo entiendes. Mis manos invisibles son la prueba de mi amor. El poder que me permite ser conocido como el arzobispo de la pereza. Ni con tu diligencia puedes plantarle cara a mi amor. Proclamó mientras alzaba los brazos al cielo con furia. Unas manos invisibles brotaron, invisibles para todos excepto para el arzobispo. Julio se preparó, sabiendo que esta batalla no sería fácil. En otra parte de la ciudad, se había establecido otra línea defensiva. Al percatarse de que el culto de la bruja avanzaba hacia el ayuntamiento, Karsten reunió a sus fuerzas y a los defensores de la ciudad. Y entonces había una gran línea de tropas defendiendo el área alrededor del ayuntamiento y dispuestas a lo largo de las carreteras principales, una mezcolanza de tropas que ella pudo reunir en tan poco tiempo para enfrentarse al culto de la bruja. Wilhelm permaneció en el frente junto a ella mientras el culto de la bruja cargaba, los soldados y los cultistas se enfrentaban mientras la sangre se derramaba en las calles inundadas. Mantengan la línea. No los dejen pasar. Gritó Krusch a sus tropas, ordenándoles que siguieran luchando mientras mantenía su espada a distancia. Los caballeros lanzaron un grito de batalla mientras continuaban resistiendo los ataques de los cultistas. TSK, siguen viniendo. Krusch frunció el ceño mientras cultista tras cultista continuaba atacando su línea defensiva. Cada vez que la gente caía, Felix trabajaba rápidamente para curarlos, salvando a quienes podía y tratando de retener a los soldados que podía en forma para luchar. Siempre que parecía que los cultistas iban a romper la línea, Wilhelm se lanzaba a masacrarlos en masa, paralizando el asalto cultista y permitiendo que sus propias líneas se reforjaran. Fue una batalla campal, una auténtica guerra en medio de las calles de Priestella. Y a pesar de su celo en la defensa, de su justa furia aplicada contra el culto, no pudieron romper el asalto. El culto de la bruja atacó con su fanatismo inhumano, y su devoción incesante los impulsó a atacar una y otra vez. Mientras sus cuerpos cubrían el suelo, uno a uno caían en las filas de Karsten, cuerpos que estaban más allá de la capacidad de curación de Felix. Mientras que el número de cultistas parecía no tener fin. Aunque confiaba en la capacidad de Felix para mantener a sus soldados en pie, él no podía salvarlos a todos. Y no tenía idea de cuántas fuerzas podría desplegar el culto. Y ahí está el informe que dio Wilhelm, estudió los movimientos casi sincronizados de los cultistas atacantes. ¿Cuántos de estos monstruos no son personas, sino no muertos? Ella cuestionó. Confiaba en poder reunir suficientes soldados para repeler a cuantos cultistas normales pudiera reunir el culto de la bruja en una batalla como esta. Pero si el culto tenía muertos en sus filas, su número puede ser mucho mayor de lo que podríamos esperar manejar. Era una información crucial que debería tenerse en cuenta en cualquier intervención a gran escala contra el culto a partir de ahora. Pero por ahora, Karsten tenía que centrarse en las repercusiones inmediatas. Al darse cuenta de que debía cambiar de estrategia, agarró su espada con ambas manos. Con un potente golpe, golpeó el aire. De repente, una enorme masa de cultistas fue aniquilada, dividida en dos por una colosal e invisible espada de viento creada por el ataque de Karsten. El agua, que les llegaba hasta los tobillos, se tiñó de un rojo intenso mientras más sangre de cultistas se derramaba por las calles. Vio a más cultistas emerger desde el final de la calle, agrupándose para avanzar. No tienen fin, murmuró Krusch, no por derrota, sino por frustración. Entonces no habrá límite para la cantidad de hombres que matemos. Krusch sonrió. ¡Qué confianza tan grande, maestro Wilhelm!, dijo mientras se preparaba. Wilhelm negó con la cabeza. Simplemente encuentro que las habilidades de este pajar son deficientes. Prepárense. Gritó Felix mientras terminaba de curar al último de la fila. El chico gato seguía listo, como siempre, para sanar y apoyar a quienes lo necesitaran. Mientras permaneciera allí, esta fila no se rompería. Tenía esa absoluta confianza en el demonio de la espada y la valquiria. Pero su línea defensiva, aparentemente casi perfecta, se hizo añicos cuando un tornado de agua irrumpió repentinamente y arrasó las líneas. Muchos soldados fueron arrastrados y se estrellaron contra las murallas, mientras que otros se tambalearon y cayeron de espaldas. Un hombre aterrizó a la cabeza de los cultistas de la bruja. Era un hombre bajo, de piel morena y complexión delgada. Tenía una amplia sonrisa y dientes afilados, y empuñaba dos grandes dagas del culto de la bruja. ¡Ah, qué dulce! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bocados tan deliciosos! ¡Qué gula! Exclamó casi salivando.
Era Liebatenkaitos, el arzobispo de la Gula. Krusty mantuvo su espada en alto. No llegarás más lejos, bruja cultista. Declaró mientras mantenía la mirada fija en la intrusa. Soltó una carcajada mientras observaba al grupo, con una mueca maliciosa en el rostro. ¡Ay, qué deliciosos se ven! Serán una comida estupenda. Wilhelm se colocó junto a Krusty. Mi señora, no es un enemigo normal como el resto de estos cultistas. Krusty asintió lentamente. Sí, lo sé. Félix no pudo hacer nada más que mirar con hostilidad al arzobispo mientras este trabajaba para curar a los soldados heridos. Soy Liebatenkaitos, arzobispo que representa la Gula. Proclamó alzando sus espadas, listo para cargar. Por favor, prepáranos una buena comida. No tenemos intención de ser la comida de un monstruo como tú. Replicó Krusty. Escoria como tú solo merece desprecio. Gritó Félix también, encontrando al culto de la bruja en su conjunto absolutamente desagradable con su despreocupado desprecio por la vida. Oh, pero eres una comida deliciosa que se prepara lentamente. Lamió su espada y luego cargó, listo para enfrentarse a la diosa de la guerra y al demonio de la espada en combate. El desquiciado asalto del culto de la bruja continuó. Las fuerzas que quedaban en la ciudad fueron aplastadas y repelidas por el ataque del culto de la bruja, incapaz de contener la marea y bloqueando toda vía de avance mientras el asalto al ayuntamiento continuaba. Aunque en un área, el culto de la bruja no encontró ningún punto de apoyo para avanzar. Muchos cultistas de brujas murieron en llamas brillantes mientras Priscilla blandía su espada Yam con precisión y concentración letales, abriéndose paso entre las filas enemigas con su habitual sonrisa altiva. Me dan asco, degenerados. Vamos, inmundicia, inferior incluso a los plebeyos. Ya que no tienen la decencia de morir solos, seré yo quien los despida, declaró con un brillo furioso y extrañamente sádico en los ojos. A su lado estaba su llamado bufón, que ya estaba cubierto con la sangre de los cultistas. Caray, princesa. ¿No crees que deberíamos buscar un lugar más seguro? Parece que la mitad de los cultistas de la ciudad van a pasar por aquí, se lamentó Al. Aún así, luchó con gran destreza contra cualquier cultista que cargara, aparentemente prediciendo varios de sus movimientos. La princesa del sol soltó una risa altiva. No seas absurda. Este es el lugar perfecto para una diosa como yo. Porque no permitiré que ninguno de estos asquerosos idiotas escape a mi vida. Ella declaró su intención y, sin vacilar en su voz, prometió con confianza masacrar a cada cultista que pasara por esas calles. Su audacia aparentemente la hizo querer e inspiró a los restos dispersos de los defensores de la ciudad que también defendían la línea en esta calle, todos ellos vitoreando a la princesa del sol. Al suspiró profundamente. Sí, esa respuesta te viene bien, ¿eh? Supongo que seguiré quemando vidas para que esto siga adelante. Se resignó a este lugar en el campo de batalla, sabiendo qué clase de batalla sería. Al se preparó para los inevitables problemas que le aguardaban en este camino. Por mucho que lo disfrutara, quejarse no le serviría de nada ahora, y lo sabía. Parece que finalmente estás aprendiendo lo que se espera de ti, Aldebarán, dijo Priscilla mientras aniquilaba a otra franja de cultistas. Ja 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 ja, qué palabras tan atrevidas para un pedazo de carne tan pomposo, resonó una voz burlona por las calles. Un enorme dragón negro se abalanzó sobre los defensores, encantado de estar allí. Claro que las hembras despojos de carne no pueden aspirar a ser tan refinadas como una dama encantadora como yo, dijo el dragón con tono burlón. Esto no es bueno, murmuró Al para sí mismo mientras preparaba su espada nuevamente. Priscilla miró a la criatura de arriba abajo antes de reír. ¿Y qué clase de lagartija patética eres tú, ya que te consideras capaz de juzgar a mi ser divino? El orgullo de Priscilla era evidente, pero también su desprecio. Supo al instante con qué clase de monstruo repugnante se enfrentaba. Ja ja ja, ¿te crees tan divina? Pues no, solo eres un desecho de carne como todas las demás. Quizás con demasiada carne encima, continuó burlándose la criatura dracónica de la princesa del sol. Mala idea, murmuró Al en voz baja. Priscilla mantuvo su sonrisa confiada mientras se lanzaba hacia adelante, cortando repentinamente el cuerpo del dragón. El dragón rápidamente comenzó a regenerar la herida, pero luego estalló en llamas, comenzando a consumir a la criatura por completo. El dragón voló repentinamente hacia arriba mientras la carne ardiente se desprendía de su cuerpo, desprendiéndose en el suelo y quemándose hasta convertirse en cenizas. Ah, ¿sí? Bonito juguete, un trozo de carne. Pero no será suficiente, se burló el dragón.
El dragón aterrizó en un tejado cercano mientras su forma comenzó a encogerse. Momentos después, en lugar de un dragón, apareció una joven bajita de cabello rubio, ojos carmesí y un atuendo bastante indecente. Jejeje, ¿de verdad creías que sería tan fácil lidiar conmigo? No debes estar recibiendo los nutrientes en la cabeza con esas bolsas de carne sobredesarrolladas que tienes, se burló Capella mientras recuperaba su forma normal. ¡Qué fastidio!, empezó Pristilla, aparentemente ignorando el comentario. Una basura persistente que ni siquiera tiene la decencia de arder al ser cortada por mi espada Yang. Levantó su espada hacia Capella. Aunque me pregunto si funcionará si te corto en pedacitos. Diviérteme, idiota. Con mucho gusto, respondió Capella con una sonrisa burlona. Me divierte lidiar con zorras altivas como tú. Es especialmente divertido cuando te reducen a un bicho patético como todos los demás restos de carne. Si siquiera te atreves a compararme con un insecto, tu sentencia es 1000 muertes, respondió Pristilla mientras se preparaba para lanzarse a la batalla contra el arzobispo de la lujuria. Al negó con la cabeza. Esto no será nada divertido. En otros lugares, la lucha seguía siendo feroz y furiosa. Ram y Garfield luchaban sin cesar contra los cultistas de brujas. Mientras abatían a varios, Garfield se encontró luchando contra el soldado cadáver del Kurgen de 8 brazos. Garfield esquivó hábilmente muchos de los golpes de Kurgen, pero no todos, pues tuvo que soportar los poderosos golpes del soldado cadáver. La ira de Garfield contra el culto de la bruja lo impulsó hacia adelante, y era realmente poderosa. Si fuera una versión más sensata de sí mismo, incluso podría ganar esta batalla. Pero no lo era, y por eso se vio obligado a retroceder. A medida que retrocedía, se encontró invocando pozos de ira cada vez más profundos, una ira que no podía contener ni reprimir, convirtiéndolo cada vez más en una bestia salvaje que deseaba una sola cosa: una venganza sangrienta y brutal contra el culto de la bruja. Rem y Ram, luchando juntos, no tuvieron mejor suerte. Se enfrentaban a 3 problemáticas cultistas de brujas. Un espadachín luchó contra Rem, esquivando los golpes de su lucero del alba mientras se abalanzaba sobre ella con su espada. En realidad, ya podría haberla matado, pero sabía que no debía sufrir daño alguno. Ram estaba enfrascado en un enfrentamiento mágico con otro cultista de brujas, y los dos intercambiaban ataques de magia de viento entre sí. Y entre los dos se encontraba otra bruja cultista que manejaba 2 espadas malditas, asegurándose de que ninguna de las chicas Oni pudiera encontrar una ventaja. En realidad, estos 3 ya podrían haberlos matado. Pero eran Merro, Enoch y Junus, 3 de las personas que el arzobispo de Vanagloria usaba como parte de su séquito personal. Comprendieron que los Oni, especialmente el de cabello azul, no debían ser lastimados. Así que los retrasaron, frenándolos e impidiéndoles ayudar al resto de las fuerzas del culto de la bruja. Por supuesto, atrapada en una batalla contra el culto de la bruja, Rem ya estaba en los albores de la ira. Muere. 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 Gritó con furia salvaje, su lucero del alba ondeando por todas partes, y su furia desenfrenada apenas disminuyó su precisión. Ram mantuvo la cabeza fría y usó su magia de viento para apoyar a su hermana y acabar con cualquier cultista que intentara aprovechar una abertura. Los cultistas guardaron silencio. Aunque uno de estos hombres normalmente sería muy hablador, ese no era su lugar al actuar como agentes del culto de esta manera. Guardaron silencio. Eran letales. Eran una herramienta para los objetivos del culto. Y esa herramienta estaba siendo manejada con maestría por Subaru Natsuki. Ram, siendo la única de los 3 con la mente despejada, pronto se dio cuenta de que los cultistas contra los que luchaban tenían amplias oportunidades de matarlos. Pero Kurgen evitó golpes letales que le habrían cortado la cabeza de Garfield. Las espadas de los otros 2 cultistas nunca hicieron contacto con Rem, incluso frenando o desviándose si se acercaban demasiado. Incluso Ram se dio cuenta, a pesar de priorizar la defensa de su hermana, de que casi no había recibido daño. ¿No están tratando de matarnos? Y esa comprensión le dijo al Oni de cabello rosado que algo estaba profunda y verdaderamente mal. Subaru se encontraba frente al ayuntamiento, acercándose tranquilamente, con un grupo de cultistas de brujas detrás, listos para atacar. A su lado estaban Elsa, Meili y varios de sus sirvientes del culto de brujas, como Maya, Mina, Dorian y su criada personal, Nadira. ¡Alto! No avanzarás más. Gritó uno de los caballeros defensores, apuntando con la espada hacia él. Subaru dejó escapar un profundo suspiro mientras negaba con la cabeza.
Entrando en 3, 2, 1, de repente, una enorme forma dracónica se estrelló contra los defensores, haciéndolos estallar con su aliento dracónico. Otro grupo de hombres fue quemado por las llamas furiosas. De las llamas emergió el arzobispo sirio de la ira. Y el dragón se transformó en la forma de Capella Emeralda Lugúnica, el arzobispo de la lujuria. Verla aparecer hizo que Meil y Elsa se pusieran ligeramente tensas, junto con los otros asesinos mezclados con el grupo. Ah, bien. Llegaste a tiempo, dijo Subaru con una sonrisa mientras pasaba por encima de los cadáveres de los defensores. Capella se rió. Bueno, cuando mandaste a tus soldaditos a jugar, me imaginé que querías que esta encantadora dama se animara, ¿verdad? Así es. Pensé que estabas demasiado ocupado jugando, así que pensé que tendría que recordarte que te movieras. Me preocupaba que te obsesionaras con esa forma tuya de ser tan jodida, respondió Subaru con sarcasmo. La sonrisa de Capella se endureció, pero no replicó el comentario de Subaru. Subaru sabía que Priscilla podría retrasar a Capella, por lo que hizo que Teresia y otros soldados cadáveres interceptaran a Priscilla junto con una masa de otros cultistas, dejando a Capella y Sirius libres para tomar el ayuntamiento. Bueno, si no les importa, chicas, dijo, mirando el enorme edificio. Límpienlo. Claro. Entonces toda la ciudad verá la verdad del amor y se convertirá en una. Unida hermosamente por la desesperación que traeremos. Capella soltó una risita. Esto va a ser divertido. ¿Y puedo hacer lo que quiera con ellos dentro? Subaru asintió. Vuélvete loco. Los dos arzobispos, trastornados, entraron al ayuntamiento. Los gritos comenzaron apenas unos segundos después. Luego se volvió hacia Elsa, Meili y sus demás compañeros. Vamos a tener a unos cuantos intentando, estúpidamente, recuperar el ayuntamiento. Maten a cualquiera que se acerque. Elsa sonrió. Con mucho gusto. Vamos, hermana. Vitoreó Meili mientras las dos hermanas se marchaban. Así se hará, maestro. Nadira hizo una reverencia mientras alejaba a los demás cultistas, excepto a dos que permanecieron cerca. Subaru observó el ayuntamiento durante varios minutos mientras los gritos de los que estaban dentro seguían resonando, hasta que se quedó en silencio. Parece que ya terminaron. Maya, envía la señal. Le hizo un gesto a uno de los cultistas que lo acompañaba. Como ordene, señor arzobispo. La distante cultista levantó la mano y disparó 3 llamaradas de magia de fuego al aire, cada una con la forma de un ojo. El arzobispo de Vanagloria entró entonces en el ayuntamiento y desapareció tras sus puertas. Al otro lado de la ciudad, el culto de la bruja comenzó a retirarse de donde estaban, separándose de cualquier batalla que estuvieran librando cerca al instante y sin decir palabra. Entonces una voz resonó en toda la ciudad cuando el sistema de comunicación de Metía cobró vida. Ah. ¿Pueden oírme, pedazos de carne sin valor? Soy la arzobispa del pecado del culto de la bruja, que representa la lujuria, Capella Emeralda Lugúnica Chansama. Arrodíllense, arrójense, ensuciense y griten como pequeños miserables ante mí, pedazos de carne. Ja ja ja. Capítulo 25. El arzobispo y el santo de la espada resumen. El titiritero del culto de la bruja se revela al mundo. Y la batalla de Priestella llega a su fin. Ah. ¿Pueden oírme, pedazos de carne? Soy la arzobispa del pecado del culto de la bruja, que representa la lujuria, Capella Emeralda Lugúnica Chansama. Arrodíllense, arrójense, ensuciense y griten como pequeños miserables ante mí, pedazos de carne. Ja ja ja, la voz que resonaba por la ciudad era burlona y cruel, resonaba por las calles y atormentaba a los que seguían con vida. Hola. Espero que se lo estén pasando genial en esta fiesta sorpresa que les hemos organizado. Debo decir que nos esforzamos mucho para que fuera la mejor fiesta posible. Deberían arrodillarse y besar el suelo que pisamos mientras nos dan las gracias. La pelea comenzó a detenerse mientras todos los que quedaban escuchaban la transmisión. Esta encantadora dama representa a los asaltantes que atacan su ciudad. Estoy aquí para informarles sobre su situación. Sí, agradézcanme y felicítenme por esta amable acción. Primero, probablemente sepan que hemos tomado el ayuntamiento, y no se preocupen, estamos cuidando bien de los restos de carne que encontramos aquí. Ja 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 ja. Mientras ella comenzaba su risa maníaca y cruel, se oyó el sonido de gritos, junto con el sonido aplastante de la carne mutilada. Si no les gusta, tienen que ceder a nuestras exigencias. Son bastante simples.
Diría que deberían agradecerme, pero es otra persona quien montó todo este asunto, y está deseando hablar con ustedes personalmente. Ella rió entre dientes. Aunque detestaba al hombre en muchos sentidos, incluso ella podía apreciar el juego que estaba jugando, aunque no lo comprendiera del todo. Nuestra exigencia es simple. El Santo de la Espada vendrá al ayuntamiento, solo, para negociar y charlar un rato con nuestro líder. Aunque está deseando verlos a todos pronto. Eso es todo. Ah. Y si intentan alguna maniobra trucada, tenemos el control de todas las torres y podemos inundar la ciudad, pero creo que ya lo demostramos. No hagan esperar a Maná. Ja 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 ja. Con esa última risa inquietante, la transmisión terminó. La mayoría de los arzobispos comenzaron su retiro tan pronto como empezó la transmisión, en su mayoría sin decir palabra ni problema, todos excepto uno. Regulus se levantó del suelo, aún impecable, mientras se burlaba. Bien. ¿Se acabó esta farsa? Reinar todavía lo miraba con una feroz determinación en sus ojos. ¿Qué? ¿Quieres continuar con esta lucha sin sentido? Creo que está bastante claro que no puedes hacerme daño de ninguna manera. Si pretendes seguir perpetuando esta inutilidad, es tu propia locura. No quiero participar en ella. Además, sería perezoso y grosero de tu parte negar la simple petición de nuestro innoble comandante. Puede que sea un hombre detestable, pero al mismo tiempo, tal petición es simple y absolutamente considerada comparada con lo que se te podría pedir. Tu situación no exige que les tengamos clemencia, pero lo hemos hecho por gentileza. Si continúas actuando así, no solo condenarás la ciudad que supuestamente quieres proteger, sino que violarás mis derechos humanos, ya que ya no busco esta batalla. Reinhardt continuó mirándolo, pero luego dejó escapar un suspiro mientras bajaba su espada. Eso pensaba, respondió Regulus mientras se daba la vuelta. Tardar tanto en decidir, qué grosero de tu parte. Murmuró mientras se alejaba. Reinhardt se dio la vuelta y miró hacia el ayuntamiento. Empezó a caminar. Caminó por las aceras de Watergate City. La sección principal de las calles ya estaba parcialmente inundada. Pero eso era solo el comienzo de los daños causados por el ataque del culto de la bruja. Había edificios derrumbados, ventanas rotas, baches en la calle, zonas anegadas y muchos cadáveres. Cadáveres de caballeros, soldados y civiles estaban esparcidos por las calles. Un espectáculo lamentable y detestable sin duda. Si no fuera por su protección divina, pensó que simplemente vomitaría. Pero no por la visión de la devastación en sí, sino por su propio papel en ella, en lo que a él respectaba. Cada cuerpo en la calle era alguien a quien podría haber ayudado, alguien a quien pensó que podría haber salvado. Pero no salvó a nadie. Estaba ocupado con su padre y el arzobispo. Al final, no pudo hacer nada valioso. No pudo proteger a nadie. El culto de la bruja hizo que toda su fuerza fuera completamente inútil. Esos eran los pensamientos venenosos que el Santo de la Espada tenía en su mente mientras caminaba por las calles. Lo que no sabía es que ese veneno era un producto minuciosamente cultivado por alguien a quien estaba a punto de conocer. No quería que nadie más muriera por su fracaso. Así que cumplió con su petición al pie de la letra. Era su oportunidad de retrasar o detener el ataque. Esa era su responsabilidad como el héroe conocido como el Santo de la Espada. Puede que hubiera fracasado hasta ahora, pero sabía que debía cumplir con las expectativas de todos los que dependían de él, en particular de su dama, sus aliados y todos los inocentes que aún vivían en la ciudad. El héroe pelirrojo se detuvo frente al edificio. Para ser un edificio en el centro de la masacre, estaba sorprendentemente intacto. Eso, en sí mismo, era una declaración del culto de la bruja. Al ver la entrada, avanzó con pasos cortos pero rápidos al entrar. Su único objetivo era salvar a la gente lo mejor que pudiera. Cuando entró en la habitación donde se encontraba el Metia, fue recibido por una sola figura. Un joven que estaba parado en el centro de la habitación, a quien Reinhardt encontró demasiado familiar. ¿Subaru? Preguntó Reinhardt, incapaz de entender por qué estaba allí. Hola. Me alegra verte de nuevo, Rein. Hacía tiempo que no te veía, ¿verdad? Desde la capital, hace más de un año. Vaya, de verdad que ha pasado un año. El tiempo vuela. Me imagino que te habrán pasado muchas cosas a ti y a los demás en ese tiempo, ¿verdad? Supongo que sí. Pensar en todas las posibilidades es muy emocionante. Al menos para mí. Aunque sé un par de cosas, gracias a mi red de información personal, solo para estar al tanto de cómo operan todos ustedes. Subaru habló con un tono despreocupado, como si saludara a un viejo amigo.
vestido con una túnica oscura y ornamentada con ribetes naranjas, caminaba lentamente por la habitación como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que se vieron, como si todo siguiera siendo como era y como debía ser, como si no estuviera en el lugar del líder del culto de la bruja, como si no fuera él quien acababa de revelar que los vigilaba con una extensa red de espionaje, como si ya no fuera un monstruo. Reinhardt seguía conmocionado, aunque sus protecciones divinas lo mantenían sereno y concentrado. Subaru. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te obligaron a...? Subaru negó con la cabeza, aún con una sonrisa amistosa. No, la secta no me obligó a hacer nada. Soy yo y mis decisiones, sinceramente, si tuviera que ser sincero, desde que me uní nunca me he sentido más libre. Libre para hacer lo que quiera. Se inclinó hacia mí, y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo un poco más amenazante. ¿No te parece muy gracioso, Rein? Reinhardt lo miró fijamente, asimilando las palabras de Subaru. No quería aceptarlas. No tenía sentido. Solo había visto a Subaru 2 veces, pero eso era más que suficiente para saber que era alguien bondadoso. Alguien que no debería, que no se uniría a la secta. Pero tenía que estar seguro. Subaru, no quiero preguntar, pero, si yo fuera quien orquestó todo esto, sí, ese soy yo, Rein. Soy quien planeó este ataque, incluyendo esa pequeña demostración para demostrar que podemos hundir esta ciudad, respondió Subaru. No le importó revelar esta información. De hecho, ya había hecho una prueba de esta conversación antes, aunque en pruebas imperfectas de las que quería rescatar algo. Reinhardt lo miró en silencio mientras tragaba saliva con dificultad. Una extraña sensación de nerviosismo e inquietud se apoderó de su corazón al descubrir que alguien a quien deseaba como amigo había sido quien ordenó el ataque que se llevó tantas vidas. Respirando hondo, usó sus protecciones divinas para despojarse de sentimentalismo. ¿Por qué pediste que me llamaran? La sonrisa de Subaru permaneció amplia. Comprendió lo que Reinhardt acababa de hacer. Era una pequeña victoria para él, sabiendo que alguien tan débil como él había logrado al menos derrotarlo mentalmente. Para hablar, obviamente, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. Quería volver a ver a una de las únicas personas buenas que conozco. Es duro, ¿sabes? Estar rodeado de escoria todo el tiempo. Aunque, claro, eso le pasa a casi todo el mundo. Es como una purificación para el alma, ¿entiendes? Y tú eres perfecta para eso. Trayendo alivio a los cansados, salvación a los débiles, como el gran héroe que eres. Entonces dejó escapar un suspiro mientras su tono se volvía frío. O que debería serlo, al menos. Pero tú no lo eres, ¿verdad, Rein? Se giró para mirar a Reinhardt, mirándolo fijamente. Sus últimas palabras fueron una clara burla dirigida al santo de la espada. Reinhardt sostuvo su mirada sin pestañear. La última noticia que tuvimos sobre ti y tu paradero provino de una de las criadas de Mattersan, Remsan, quien reportó tu desaparición de la capital hace más de un año. Ella te estaba, y sigue buscándote, igual que yo. Subaru apartó la mirada y volvió a pasearse de un lado a otro. Lo sé, lo sé. Remrin siempre ha sido, una persona leal. Apuesto a que Nee-sama debe odiarme por escaparme del trabajo. Bromeaba en sus últimas palabras, pero esbozó una pequeña sonrisa sincera, recordando un recuerdo realmente preciado. Al sentir esto, Reinhardt dio un paso adelante, la esperanza llenó sus ojos una vez más. Subaru, por favor. Si estás en problemas, si te obligan a hacer esto, déjame ayudarte. Como amigo, déjame ayudarte con tus problemas. Reinhardt pensó por un momento, solo por un momento, como si pudiera alcanzar a la persona que era Subaru. El chico que conoció en la capital, tan amable y simpático. Un verdadero amigo. Cerró la distancia rápidamente, acercándose a Subaru con franqueza y confianza. Pero esa esperanza se hizo añicos solo unos segundos después. PFFT. Ja 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 ja. Su risa resonó por toda la sala. Una risa inquietante y perturbadora que revelaba la locura bajo su serenidad, el verdadero rostro del arzobispo de la vanagloria. Mientras la risa continuaba, el aire pareció enfriarse y la esperanza en los ojos de Reinhardt pareció desvanecerse. Ahora lo miró fijamente, con irritación evidente en sus extraños ojos. Hace un año. Necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda de todas las maneras posibles. ¿Pero qué hicieron? Nada. No estabas allí, Rein. Si hubieras estado, estoy seguro de que todo habría sido diferente, porque tú eres tú. El glorioso santo de la espada. Alguien cuya existencia está bendecida por el mundo para tener casi todo lo que desea, excepto el amor de su familia.
Aunque tu padre es un fracasado conocido, un borracho inútil, aún tendría la capacidad de conseguir lo que quisiera, cuando quisiera. Incluso siendo un hombre deshonroso que todos creen que asesinó a su propia madre en el pasado, junto con su preciado hijo. Alguien que, si ordenara algo, lo haría realidad. Pedía ayuda, Rain. Créeme, supliqué ayuda, para salvar a la gente, para ayudar a la gente, porque vi las peores cosas que podrían pasar. ¿Y qué obtuve? Negación. Negación de todos. Una valquiria que le daría la espalda a la muerte de inocentes a menos que se le diera la oportunidad de enfrentarse a una bestia que la aplastaría. Una zorra codiciosa que ve la vida como un gran negocio, ignorando los sentimientos a menos que la beneficien o le den información valiosa para llenarse aún más los bolsillos. Una princesa del sol que cree que el orgullo debe mantenerse a cualquier precio y no se molestaría en extender una mano para ayudar a los inocentes a menos que le diera la gana. Un grupo de personas codiciando un trono de madera, oro y joyas. Felices de sentarse allí, incluso con las manos y los pies manchados de sangre. Necesitaba ayuda, Rain. Porque, estaba solo. Cuando me conociste, era mi primer día en la capital. Acababa de llegar y no tenía nada. Ni amigos, ni familia, ni conocidos. Nada. Pero ese mismo día, conocí a alguien que me hizo sentir cosas raras que nunca antes había sentido y me hizo querer ayudarla. Yo, un Need vago. Pero era incapaz. Fue gracias a ti que pude salvarla. ¿Cómo desearía ser tú? Tener tus habilidades. Poder proteger a todos, defenderme. No vivir a merced de la bondad de los demás. No tener que seguir demostrando, una y otra vez, que soy digno de confianza para que no intentaran matarme o tratarme como un objeto, no tener que dar algo solo para ser visto, mientras ya miraba a todos de la misma manera. Ser tratado con el respeto que ya intentaba darles. Ni siquiera esa persona confiaba en mí, ¿puedes creerlo? Hice todo lo posible por devolverle el favor que me hizo. Por salvarla. Y luego hice todo lo posible por permanecer a su lado, superando desafíos que cualquier otro habría rechazado. Por permanecer a su lado. Intenté defenderla, aunque era débil, quería defenderla y ser una especie de héroe como tú, pero era débil. Lo perdí todo. Perdí a la única persona que creía mi refugio en ese momento. ¿Sabes cómo me sentí? Después de todo lo que pasé por ella, después de todo lo que ya había hecho, simplemente ser descartado a mi primer error, como si no hubiera luchado lo suficiente para ganarme la confianza que decía tener en mí. Pero también me di cuenta de mi error. Quería sentirme como un héroe para justificar todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Pero no soy un héroe, Rain. Y pude darme cuenta de que más de una vez en esa semana desaparecí, Quizás no me creas, quizás no tenga ningún sentido. Pero me enfrenté a los peligros de esa semana más de 20 veces. Más de 20 veces. Vi el caos que seguiría para todos, vi las muertes que caerían sobre los inocentes y las personas que amaba, vi a todos rechazándome porque creían ser demasiado buenos. E incluso, morí por ellos. Crust y Cristilla tienen espadas muy afiladas, Otto me empujó hacia la ballena unas 5 veces, y en 3 de ellas, morí siendo devorado por ella. Entonces, alguien apareció. Y me ofreció su mano para ayudarme a cumplir mi deseo de proteger a la gente. Para proteger a Ren y a la gente de Arlam, para salvar sus vidas. Fue al rendirme a ellos que pude garantizar su supervivencia. Porque me di cuenta de que no había héroe ni justicia que pudiera protegerlos, así que tuve que encontrar otra manera de hacerlo. Mientras Subaru hablaba, miró a Reinhardt con una mirada furiosa. Aunque no se dirigía solo a él, se dirigía al reino, al mundo entero. Era rabia y asco. Una locura nacida de algo que Reinhardt no podía comprender, nacida de la muerte, el fracaso y el abandono absoluto. Así que el santo de la espada no supo cómo reaccionar ante esas palabras. Sintiendo sus emociones, viendo su estado, Subaru no parecía mentir en absoluto. Concluyó que Subaru, de alguna manera, conocía información que él desconocía, que de alguna manera vivió esa semana una y otra vez y se encontró con la muerte y el fracaso a cada paso, incluso a manos de los candidatos. No tenía sentido, pero lo sentía como si fuera cierto. Todo lo que Reinhardt sabía era que algo sucedió en esa semana que destrozó la mente de Subaru, transformándolo del chico bondadoso que era en el monstruo que estaba frente a él. Un mar de locura, sufrimiento y fracaso se apoderó de la realidad, transformándolo en un ser de odio y tristeza. Un sonido interrumpió sus pensamientos. Un sonido proveniente del metía que Subaru sacó de su bolsillo, una especie de metía rectangular. Justo a tiempo, uff.
Fue bueno desahogarme contigo, Rain. Realmente lo necesitaba. Ja ja ja. Eres un buen amigo, Rain. Así que te ofreceré ayuda, ¿de acuerdo? Subaru desapareció frente a Reinhardt. Ven. Desde las puertas abiertas tras el santo de la espada, escuchó la llamada, lo que lo sorprendió aún más al darse la vuelta y ver a su viejo amigo allí de pie, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Cuando el santo de la espada se acercó a él, el chico había desaparecido de nuevo, lo que lo hizo sentir aún más intrigado y confundido. Subaru volvió a desaparecer, y Reinhardt pudo ver su figura afuera, a través de la luz del sol que proyectaba una sombra desde las dos puertas abiertas de la entrada. Reinhardt lo siguió afuera. Vamos, Rein, ven aquí. De pie junto a él en la acera frente al ayuntamiento, Reinhardt se giró para mirar a su amigo, apoyado en el pilar. Al mismo tiempo, vio varias luces dispararse al aire. Magia de fuego utilizada como bengalas. Ya conseguimos lo que queríamos. Los restos de la bruja del orgullo, así que, ya no necesitamos tregua. En 30 segundos, algunos de mis queridos cultistas desechables abrirán las 4 compuertas. Cuando lo hagan, la ciudad quedará sumergida, a menos que un héroe pueda detenerlos a tiempo. Rein, tienes 30 segundos. Puedes intentar capturarme, salvar a tu dama o intentar salvar la ciudad. Espero que puedas decidir a tiempo. Subaru reveló esta información letal con naturalidad, como si fuera una ocurrencia tardía. Incluso aún sonreía. Qué bueno verte de nuevo, santo de la espada. Recuerda mis palabras. Te aplastaré junto con todos los demás si te interpones en el camino de aquel a quien ahora sirvo. Y que este día sea recordado para que el mundo lo sepa. Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanagloria, tomará todo lo que desee. Su grito provenía de lo alto de un edificio. Incluso desde lejos, Reinhardt oyó sus palabras íntegramente. Y entonces desapareció de la vista. Reinhardt no pudo evitar tensarse. Los últimos minutos se le habían quedado grabados en la mente y el alma. Su amigo, quien le permitió conocer a su dama, la persona a quien había sentido orgullo al ver defendiendo a Emilia, lo había abandonado todo para unirse al culto de la bruja como arzobispo de la vanagloria. Se preguntó si era su culpa, si de alguna manera era responsable de que Subaru tomara ese camino. Y mientras reflexionaba sobre ello, también intentó no pensar en ello. Porque las palabras de su amigo habían sido claras. Reinhardt corrió a la ciudad, intentando salvar a todos los que pudo. En otro lugar, Subaru apareció junto al arzobispo de la lujuria, sentado en una de las torres de vigilancia. Muy bien, capella, es hora de que bajes el telón de este pequeño espectáculo. Ella rió entre dientes mientras él daba su última orden. Bueno, debo reconocerlo. Menudo espectáculo has convertido esto. Aunque creo que es indigno de una dama como yo usar mi sangre así, tiene su propio encanto. Comentó con una amplia sonrisa mientras ordenaba a los cultistas que abrieran las compuertas. Mientras tanto, varios cultistas empezaron a verter los grandes frascos de agua contaminada con sangre de dragón en la mezcla, mientras la ciudad empezaba a inundarse. Una escena similar se repitió en las otras 3 compuertas. Subaru observaba la ciudad con cierto regocijo. Con esto, nadie salió ileso. Salvo los campamentos, todos en la ciudad estaban muertos, moribundos o al menos heridos. Victoria absoluta. Reinhardt intentó salvar a los que pudo en el medio minuto que tenía para actuar. No fue lo suficientemente rápido. La ciudad quedó totalmente inundada. La mayor parte de la población restante murió casi al instante. La ciudad quedó en ruinas, y los pocos que sobrevivieron tuvieron que evacuar de inmediato. El agua envenenada prometía una muerte lenta y dolorosa. En uno de los pocos refugios intactos que quedaban, los campamentos se habían reunido. Estaba cerca del ayuntamiento, un lugar al que todos se acercaban mientras luchaban contra el asalto final del culto de la bruja. Por ello, se apiñaron antes de evacuar lentamente para contemplar lo que quedaba de la ciudad totalmente en ruinas. Finalmente, tras reagruparse, los campamentos y los supervivientes se reunieron en un pequeño campamento a las afueras de la ciudad. Un pequeño campamento, prácticamente una aldea, albergaba a todos los supervivientes del ataque. Cabe destacar la presencia de la bardo Liliana, quien continuó tocando su música. Aunque adquirió un tono triste, la niña salió ilesa. Quizás fue la única persona afortunada ese día. ¡Qué horror, simplemente horror!, murmuró Emilia para sí misma mientras contemplaba la ciudad. Kruscha sintió lentamente. ¡Qué acto tan vil y cobarde! Ya habían conseguido lo que deseaban, y aún así decidieron destruir la ciudad. Fel miró a su alrededor. Me pregunto qué le habrá pasado a Rein. La candidata rubia no pudo evitar mostrar su preocupación.
Aunque sabía que su caballero era el más fuerte, había ido solo a resolver sus problemas con el culto de la bruja. Así que, por supuesto, estaba preocupada por él. Priscilla se burló. De cualquier manera, fracasó por completo, dado que el culto de la bruja inundó la ciudad de todos modos. Como hicimos todos. La frustración era evidente en su voz. Es cierto que ella salió ilesa, pero la ciudad quedó completamente destruida. Incluso su inmenso ego podía ver esto como un fracaso. Anastasia estaba sentada cerca y suspiró. Lamento decir que tienes razón, pero la tienes. La codiciosa princesa mercader estaba bastante conmocionada. Ella fue quien invitó a todas las candidatas, y aunque no era de las que mostraban empatía, no pudo evitar pensar que su reunión era, de alguna manera, lo que atraía al culto de la bruja. No era de las que se culpaban a sí mismas, pero la magnitud de la tragedia era simplemente demasiado grande para que su corazón la absolviera de esto. Mientras los candidatos contemplaban el desastre y lo que sucedería a continuación, Reynard reapareció al borde del campamento. «Rein», gritó Felt y corrió hacia él. Julius también corrió. «Reynard. ¿Estás bien? No puedo creer que esté diciendo esto, pero...». «Estábamos preocupados por...». Félix completó la frase de Julius, corriendo también hacia él. Wilhelm mantuvo una distancia respetuosa, reconociendo la presencia de su nieto, pero nada más. Heinkel simplemente se burló y se dio la vuelta. Reynard continuó con la cabeza agacha y una clara expresión de inquietud en sus ojos. «Rein, ¿estás bien?», preguntó Felt, sintiendo que algo andaba mal con él. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que contarles la cruda verdad que había descubierto. «Tengo algo que contarles». Y así, el santo de la espada reveló la verdadera identidad de su enemigo. Para tomar su mano ese día. Ese fue el día en que la santa inició su camino hacia la muerte. El día que comenzó a conocer la verdadera alegría del mundo. Ella lo acompañó en parte de su viaje. Lo ayudó en lo que pudo. Ella veía a las personas como él las veía, con defectos y todo, pero siempre encontrando algo bueno en ellas. La forma en que triunfaron a pesar de su pecado. La forma en que fracasaron y se deslizaron cada vez más hacia su propia destrucción. La forma en que declararon su resolución, realizándose plenamente como personas. Todas estas eran vistas que le resultaban curiosas. Ella sabía cómo mover el corazón, cómo tomar la medida de un alma. Pero verlo cambiar, transformarse, ver los caminos que recorrió la gente. Fue una experiencia que le fue otorgada a la santa por el sabio. Y él mismo era consciente de sus faltas, y siempre buscaba mejorar, pero al mismo tiempo se deleitaba en ellas, utilizando su pecado como fortaleza. Era una contradicción que ella no comprendía del todo. Tenían una relación extraña. Ella no podía ser tan cercana como un espíritu debería serlo a su contratista. Sus obligaciones preexistentes con el mundo se lo impedían. Pero ese tiempo, por corto que fuera, llegó a definirla. Fue una bendición. Simplemente ella aún no se había dado cuenta completamente de ello. Mientras los dos estaban sentados juntos una noche, sus compañeros y seres queridos se ocupaban de otros asuntos. «Entonces, Santa, ¿qué te parece? ¿Te lo has pasado bien?», le preguntó el sabio. La santa consideró sus palabras. «Disfrutándolo. Podría decir que es una forma de describirlo. Así lo haría yo, aunque es difícil saberlo contigo». «No hablas mucho», respondió. «No tengo mucho que decir. Estoy observando y evaluando, intentando ver las cosas como tú las ves». «¿Y?», preguntó. «Es interesante. Siempre pensé que los defectos y las locuras de la gente debían eliminarse. La gente puede ser repulsiva y repugnante. Aunque al principio son puros, siempre se contaminan. Potencial desperdiciado». Le explicó. «Pero, ¿ya no estás estrictamente de acuerdo con eso?». Lo consideró un momento. «En cierto sentido. Sigo creyendo que es cierto, pero he estado reflexionando sobre tus palabras». Miró al cielo estrellado. «El alma humana es blanca, pura, radiante y hermosa. Pero, una página en blanco es igual a cualquier otra, ¿no? Hablaste de que los defectos de las personas hacen la vida interesante, las hacen diferentes. Ahora empiezo a comprenderlo. Es como el color sobre un lienzo inmaculado». Él soltó una carcajada. «No estoy seguro de cómo expresarlo así, pero te viene bien». Ella asintió. «Supongo, sigo creyendo que la gente se mancha, convirtiéndose en algo impuro, feo, vil y ruin. Pero al mismo tiempo, ahora entiendo lo que quieres decir». Se giró para mirarlo. «Que hay belleza en esa suciedad, que hay algo valioso en esa fealdad. Que hay pureza en el pecado».
Se recostó en el césped mientras miraba las estrellas. Es una forma de decirlo. Le estás dando mucha más importancia que a mí. Pensé que si todos fuéramos perfectos, la vida sería aburrida. Aunque supongo que tienes razón. Hay algo hermoso, creo, en los defectos de las personas. Color sobre un lienzo en blanco, sí, es una buena forma de decirlo. Soltó un suspiro cansado. Es una pena que después de esto tengamos que volver a ser enemigos. Me gusta hablar contigo así. La santa se giró para mirarlo de nuevo mientras reflexionaba sobre la verdad de sus circunstancias. Sí, supongo que es una lástima para ambos. Ella lo miró fijamente, realmente lo miró fijamente. Miró fijamente el alma radiante que tenía ante él. Como otros, estaba sucio, manchado por el pecado. Pero no tanto como para que el resplandor del alma no pudiera brillar a través de él. Iluminó la inmundicia, las manchas del alma en sus ojos. Fue algo verdaderamente hermoso para ella. Un alma pura, manchada por la inmundicia colorida del pecado, pero que ardía cada vez más por él. El pecado se convertía en una colección de hermosos colores. Y entonces la santa se dio cuenta por primera vez. Que ella era feliz. Que ella era feliz, siendo su compañera. Que ella era feliz recorriendo. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.